Bueno, vamos a entrar entonces, si están ustedes preparados, vamos a la palabra del Señor y vamos a ver este tema que se llama contingencia, las promesas verdaderas de Dios. Y sabemos que hoy en día, por ejemplo, hay 662,751 personas infectadas. Ya más de medio millón de personas en el mundo han fallecido, más de 30,750. El día de hoy, hasta el día de hoy, tenemos en México 848 personas infectadas y 16 fallecidos. Estados Unidos es el país con más casos, ahora ya superó a China, Italia, a España, con 124,763 infectados y con 2,191 fallecidos. Así que hemos escuchado noticias aún ya de pastores en España. Me llegó un reporte de un pastor español que varios pastores también en España han fallecido. No todos son malas noticias. Hace rato escuchaba un amigo que nos decía, ¿cómo es posible que el mundo entero se esté inclinando o arrodillando ante un bichito, ante un virus tan pequeño? Y esto es lo que Dios desea, y lo vamos a ver en el mensaje. Dios desea que doblemos nuestras rodillas y nos demos cuenta qué tan frágiles somos, qué tan rápido nosotros podemos perder la vida, qué tan rápido nos podemos ir de este mundo. Me encantó, en lo personal, fui muy bendecido de ver que 5 presidentes en América Latina, en nuestro continente americano, 5 de ellos levantaron sus ojos al cielo, proclamando la palabra de Dios, usando promesas de la palabra de Dios, usando versículos bíblicos y llamando a su nación a la oración. Uno de ellos fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que pidió a su gente y a su gabinete inclinar sus cabezas y orar para que Dios se manifieste y Dios traiga liberación a su país. Mario Arto Benítez, de Paraguay, sorprendentemente a toda su nación, citando el Salmo 41. Gracias a Dios por el presidente de Paraguay. Vemos también a Danilo Medina de República Dominicana, al presidente Trump de los Estados Unidos haciendo un día de ayuno, de oración, Alejandro Yamatei de Guatemala, también pidiendo a su gente buscar a Dios, buscar la palabra de Dios. Y esta mañana pudimos ver un video donde están en contingencia, en cuarentena en Guatemala, y muchos carros de policía de Guatemala patrullando las calles de Guatemala, predicando y citando la palabra de Dios, el Salmo 91, para que en todas las casas se arrodillen, clamen y busquen a Dios. Ojalá que esto lo pudiéramos ver en nuestro país, que por nuestros gobernantes se inclinaran ante Dios y buscaran al Señor con todo su corazón y se humillaran delante de Dios, y Dios sanaría nuestra tierra. Pero hemos visto aquí en México, por ejemplo, todo lo contrario. Así que, bueno, vamos nosotros entonces a ver lo que nos dice la palabra de Dios, y vamos nosotros a escudriñar las Escrituras y vamos a ver en la contingencia las promesas verdaderas de Dios. Nosotros sabemos, y todos ustedes lo saben, que nuestra sociedad está plagada de promesas rotas. Siempre vemos promesas rotas, ya sea en la escuela, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo o en el gobierno. Continuamente escuchamos de promesas que siempre se están rompiendo. Los presidentes, los gobernantes, los políticos, los maestros, los padres de familia hacen promesas y a cada ratito las están rompiendo. O sea que vivimos en un mundo de promesas rotas, en un mundo de promesas rotas. Entonces, vamos a ver cómo Dios no rompe sus promesas. Aun cuando empezó este coronavirus en China, todos veíamos a los chinos en videos y decíamos, pobres de los chinos, ¿cómo están sufriendo? Y nunca pensamos que iba a llegar a México o a Paraguay o a Chile o a Argentina o a Estados Unidos, y decíamos, pobrecitos. Y decían, esto no va a llegar a otros países, y llegó literalmente ya a los 5 continentes.
Vemos que esta pandemia ha llegado a todos lados y yo también escuché a muchos presidentes decir lo siguiente: si llega a nuestro país, como en México, por ejemplo, ya estamos blindados. Tenemos suficiente economía para una pandemia, una epidemia, si se viene a nuestro país. Y hoy nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos dice que vamos a enfrentar una crisis gracias al coronavirus. ¿Promesas? Muchas promesas, pero nadie sabe hasta que suceden las cosas la verdadera consecuencia que esto va a traer en el mundo entero. Y esto va a ser una crisis global, una caída de las economías, y no puedo dudar que Dios esté preparando el camino para el surgimiento pronto ya del anticristo en el mundo, para que 10 naciones en el mundo estén gobernando y para que esta caída y esta gran depresión económica veamos nosotros que esté preparando, como Dios ya lo profetizó en su palabra, para un nuevo orden mundial en la tierra. Así que promesas que se hacen sin cumplirlas se han convertido en una epidemia mundial. Hay una epidemia más grande o una pandemia más grande que el coronavirus, y esa es las promesas no cumplidas. Falsas estadísticas, fake news. Todos los días nos salen en nuestros WhatsApp, en nuestros chats, fake news. Noticias equivocadas, noticias falsas, inclusive tantos líderes espirituales, tantos cristianos subiendo una cantidad de barbaridades, porque es la verdad, barbaridades, tantas mentiras, citando versículos como Isaías 26, 20, de que estamos viviendo y se está cumpliendo esa palabra Isaías 26, 20, que no tiene nada que ver, que eso es para la época de la tribulación. El coronavirus no aparece en la Biblia, no estamos en la tribulación aún, pero bueno, estamos cerca y sabemos que estamos próximos a que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada en las nubes. El próximo acontecimiento que va a suceder, proféticamente hablando, en la palabra de Dios, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que falta para que se cumpla en la Biblia? El arrebatamiento de la iglesia. Es lo único que falta. Y después vienen todas estas plagas, estos sellos, estas trompetas, todo lo que menciona el libro de Apocalipsis. Como resultado, podríamos decir, la mayoría de las sociedades ha desarrollado un sentido saludable de escepticismo, por lo que los que creen todo lo que les dicen están condenados a convertirse en unos tontos. Repito, como resultado, la mayoría de las sociedades ha desarrollado un sentido saludable de escepticismo, por lo que aquellos que creen todo lo que les dicen están condenados a convertirse en tontos. Vamos a ver las promesas de Dios en primer lugar. Número 1, en contraste con la forma de comportarse de la humanidad en general, la Biblia nos enseña a confiar totalmente en las promesas de Dios. Totalmente en las promesas de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Y gracias a Dios que me estoy dirigiendo a miles o a cientos de personas que están en contingencia, que están en su casa. Quiero decirles que este mensaje de contingencia, de promesas verdaderas de Dios, va a fortalecer tu hogar, va a fortalecer a tu familia, va a fortalecer tu sentido de esperanza y de confianza en el único Dios verdadero. Ahora, al contrario de todas las promesas rotas y vacías, por ejemplo, de los políticos que mencionamos al principio, de los falsos mesías, de los vendedores fraudulentos, abogados engañosos, comerciantes mentirosos, las promesas de Dios nunca nos van a desilusionar, nunca nos van a fallar. ¡Qué bendición! En el Salmo 119, en el versículo 152, nos dice la Biblia. Salmo 119, versículo 152. Hace mucho que he entendido
que tus testimonios los has establecido para siempre. Hace mucho que he entendido que tus testimonios los has establecido para siempre. Qué hermoso saber que las promesas que Dios nos hace en su palabra son ciertas, son seguras, pues provienen de aquel que no puede mentir y cuyo carácter es justo y santo. Ahora, estudiemos algunas razones, anótelas, razones por las cuales podemos confiar en Dios en esta contingencia. Razones por las cuales podemos confiar en Dios durante esta contingencia. Vamos a ver primero la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Que forma parte de la persona de Dios. Podemos confiar en Dios por lo que Él es. Podemos confiar en Dios por lo que Él es. Dios es el único ser en el universo digno de confianza. Por lo que su palabra, la Biblia, puede ser confiada. Podemos confiar todo lo que dice la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras. En el Salmo 119, versículo 151 y en el versículo 160, quiero resumir y abreviar estos dos versículos. Salmo 119, versículo 151 y versículo 160, que nos dicen lo siguiente. Dice, todos tus mandamientos son verdad, todos. Y también dice, la suma de tu palabra es verdad. ¡Qué hermoso! El mismo carácter de Dios no le permitiría contradecir sus promesas. Estamos hablando del carácter de Dios, de la persona de Dios. El carácter de Dios no le permite contradecir ni romper ninguna de sus promesas. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 29, nos dice la Biblia. Vamos a ver que Dios o la persona de Dios lo hace a él confiable. Primera de Samuel 15, 29 dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Muchos me dicen, ¿y qué hay de esos versículos que dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? Esa palabra se arrepintió Jehová, o se arrepintió Dios, no es esta palabra, no es esta misma palabra donde dice que Dios no se arrepiente. En el otro contexto, en el otro texto donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón, le dolió. Pero aquí dice que Dios no se arrepentirá, dice, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que vamos a ver que en su carácter, en su persona, anote por favor, número 1, una razón por la que Dios, o podemos confiar en Dios en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia. Número 1, Dios es sabio. Dios es sabio. Su entendimiento, su sabiduría, su inteligencia son infinitas. No tienen fin, no tienen principio, son infinitas. Póngale ahí a usted, anótele, Dios es sabio. Dice en el Salmo 145, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios, Salmo 147, nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice lo siguiente: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 33, nos dice la Biblia lo siguiente, Romanos 11, 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Fíjense, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Fíjense cómo la Biblia nos dice la profundidad de las riquezas de la sabiduría. ¿Quién puede ser más sabio que Dios? ¿Tú? ¿La ciencia? ¿La tecnología? El mundo entero está inclinado ante un bicho. No hay una cura, no hay una vacuna. Próximamente la habrá, estoy seguro. Pero ni la ciencia. Y dice la Biblia, la ciencia de Dios son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Y dice la Biblia, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede decirle a Dios qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dice la palabra. ¿Quién fue su consejero? ¿Te imaginas a Dios pidiéndote a ti o a mí? Oye, Alan, ¿qué opinas? Dame un consejo. Dios no le pide consejo a nadie. Dios no necesita el consejo de nadie, porque Él es Dios, porque Él es sabio, porque es infinito su conocimiento. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Nadie le puede decretar, nadie le puede ordenar a Dios o a esta pandemia que se detenga. Podemos orar unos por otros, pero ¿quién le puede decir a Dios qué hacer? Dios es sabio, Dios sabe lo que pasa en el mundo, Dios sabe Dios sabe quiénes están muriendo, y esto lo vamos a ver más adelante. Y en esta contingencia necesitamos entender que Dios es sabio, no necesita nuestro consejo. Ay, Señor, es que si tú le das más tiempo de vida a mi hija y la sanas de la leucemia o del cáncer, tú sabes que te voy a servir. Nadie le puede dar consejos a Dios. Debemos confiar en todo lo que hace. Lo hace, dice la Biblia, perfectamente bien, por lo que debemos confiar en Él. Nos dice también en Isaías capítulo 40, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. Es por eso que Proverbios capítulo 3, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, ten confianza en Dios, fíjate de Jehová, fíjate de que lo que está pasando en México y en el mundo, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no te apoyes en tu propia opinión. ¿Sabes una cosa? Dios nunca te va a pedir tu opinión, jamás. Dios nunca te va a pedir tu opinión, nunca te va a decir, ¿qué opinas, Francisco? ¿Qué opinas, Lalo? ¿Qué opinas, Enrique? No, Dios nunca le va a decir a los ángeles, Gabriel, Miguel, ¿qué opinan? Dios no necesita la opinión de nadie. Pero a veces parece que le queremos darle consejos a Dios y opinar. Es que yo opino que el virus, yo opino que esto, yo opino que aquello. ¿Sabes qué? Dios es sabio. Dios sabe lo que está haciendo. En Proverbios capítulo 3, 5, repito, fíjate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. A ver, ¿qué es esto? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Perdiste tu trabajo? Hay 3 millones de personas en los Estados Unidos únicamente que ya perdieron su trabajo. Y no se debe a un mal gobierno, se debe a la pandemia, a la epidemia que están viviendo. Y no solamente Estados Unidos, siempre mencionamos Estados Unidos porque en Estados Unidos siempre arrojan estadísticas muy veraces. Pero en México y en América Latina nuestras estadísticas no son tan veraces y no se hace estadística de todo como allá en los Estados Unidos. Pero ¿saben cuántos en México? ¿Cuántos en Argentina? ¿Cuántos en Paraguay? ¿Cuántos en Nicaragua? ¿Cuántos en Panamá están perdiendo su trabajo por consecuencia de este virus, por consecuencia
de esta pandemia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No caigas en la desesperación, no caigas en la ansiedad. Como tantas personas no saben cuánta gente en estos días está buscando a Dios, y esto es lo increíble. Nuestras redes sociales están saturadas, nos piden consejo prácticamente 15, 16 horas del día. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de aquello? ¿Puede orar por nosotros? ¿Puede esto? ¿Puede aquello? Reconozcámoslos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Reconozcamos que Dios está permitiendo esto. Si es su voluntad o no, no lo sé, pero Dios está al control y esto lo vamos a ver más adelante. Número 2, Dios es justo. En esta contingencia debemos entender no solamente que Dios es sabio. Número 2, en esta contingencia sepamos algo, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, que Dios es justo. Dios es absolutamente santo, sin pecado y perfecto moralmente. Y esto lo enseña Daniel capítulo 9 en el versículo 54. ¿Qué significa que Dios es justo? Su justicia significa que Dios nunca va a actuar en ninguna manera que comprometa o contradiga su carácter. La justicia de Dios no le permite tener nada que ver con la mentira, porque la mentira es pecado. Número 3, no solamente Dios es sabio, no solamente Dios es justo. En esta contingencia, en esta cuarentena, debes entender que Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué es eso?, me preguntarás. Esto es, su carácter nunca puede cambiar. ¿Saben que Dios no cambia? ¿Saben que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos? Vamos a ver un salmo, el Salmo capítulo 102. Salmo capítulo 102. Y vamos a entender cómo Dios es inmutable. Es parte del carácter de Dios, del Dios mismo, que Él no cambia. Él no cambia. El Dios de Abraham, dice la Biblia, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que está actuando ahorita bajo la gracia en la que estamos viviendo, en el pacto de sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. En el Salmo 102, versículo 26, veamos cómo Dios no cambia. Y dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjense cómo dice la Biblia, que muchos van a perecer. Ahorita estamos en el 2020. Toda esta generación, este mundo, va a morir y van a seguir otras generaciones. ¿Cuántas generaciones nos han precedido antes de nosotros? Todos han muerto, pero Dios sigue siendo el mismo. No es la primera vez que hay una pandemia en el mundo. Tenemos la primera pandemia, la peste negra, en el año 1300 aproximadamente. Hemos sufrido 3 o 4 pestes en el mundo, pandemias en el mundo, que en esa época mataron entre 70 80 millones de personas a nivel mundial, sobre todo en el continente asiático, europeo, también vemos que esta primera pandemia surgió en China y también se hizo más fuerte en Italia, justo como pasó en el año 1300. Todos esos perecieron, todas esas generaciones pasaron, pero Dios sigue siendo el mismo. Calvino, Lutero, Knox, grandes hombres de Dios, en medio de estas pandemias, en esa época, predicando el evangelio. No tenían redes sociales, no tenían cámaras, no tenían celulares, pero ellos salían a las calles arriesgando sus vidas, predicando de Cristo, pidiéndole que se humillaran y se inclinaran delante de Dios para que Dios sanara su tierra. Y Dios permitió que hubiera un gran movimiento, una revolución espiritual, un avivamiento espiritual, donde millones de personas pudieran venir a los pies de Cristo. Yo les quiero hacer pensar una cosa, pedirles que piensen una cosa. ¿De qué sirve toda esta pandemia que estamos viviendo? ¿De qué sirve todo esto que está sucediendo en el mundo?
¿De qué sirve que estemos todos en nuestras casas y no podamos congregarnos, como dice la Biblia, los hermanos juntos a alabar, a escuchar, a amarnos unos a otros, orar unos por otros? ¿De qué va a servir todo esto si cuando acabe esta pandemia, como decía un gran hombre de Dios, no nos inclinamos y no nos humillamos y no buscamos a Dios de todo corazón? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir esta alerta que Dios está haciendo al mundo, que volteemos nuestros ojos al cielo y digamos: Dios mío, te necesito. Dios mío, ven a mi vida. Dios mío, entra en mi corazón. Es por eso que al final de esta plática, a muchos de ustedes les voy a pedir que cierren sus ojos y le abran su corazón a Dios, a Jesús. Inviten a Jesús en su vida como su único Señor y su Salvador. Este mundo necesita reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús está al control de todo, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El mundo está perdido. Y en esta pandemia podemos ver que Dios es inmutable en relación con la esperanza. La inmutabilidad de Dios significa que no va a cambiar su manera de pensar acerca de sus promesas. Sus promesas son las mismas. De ninguna manera Dios va a decidir arbitrariamente que la salvación ya no se encuentra con Cristo. Imagínense que Cristo rompiera sus promesas. Que dijera: bueno, ahora ya mi hijo no los perdona de sus pecados. Ahora tienen que hacer buenas obras. Ahora tienen que, su religión, todas las religiones llevan a Dios. Pero no, la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que Cristo es el único que te puede perdonar. La Biblia dice que las religiones no te salvan, que solo Cristo, una relación con Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, naciendo de nuevo, puedes tener una relación viva, nueva, eficaz todos los días con Dios. Dios no rompe sus promesas. Dios te da la salvación en su Hijo. Esa salvación no se pierde. Si no, tendríamos que estar recibiendo a Cristo todos los días. Cuando uno nace de nuevo, uno recibe el sello, la bendición, la presencia del Espíritu Santo, es sellado, es colocado, bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen: es que la salvación se pierde? Mire, si la salvación se perdiera, entonces estamos hablando que la salvación es por obras, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios no merecido. Cuando un creyente nacido de nuevo peca, no pierde su salvación, pierde su comunión con Dios. Y es por eso que dice Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano pierde su comunión con Dios, no su nuevo nacimiento, no la vida eterna. Así que Dios es inmutable, Dios es sabio, Dios es justo. Ahora veamos el poder de Dios. Y con esto voy a ir cerrando mi conferencia, mi mensaje a todos ustedes. Podemos confiar en el poder de Dios. Podemos confiar en Dios porque Él está al control de todas las cosas. Y esta es la segunda razón para que nosotros podamos esperar en Dios, su poder perfecto. Anote nada más, porque no tendría tiempo de mencionar cómo el poder de Dios está al control de todo. O sea, nada se sale de su control. Mientras todos están desesperados, ay, no me vaya a dar coronavirus, no esto, no aquello, Dios dice: tranquilos, yo estoy al control. Y esto no significa que no voy a tomar mis precauciones, lavarme las manos. Ahora que estamos en contingencia, cada familia está llevando y está aplicando las reglas. Cada familia está aplicando las reglas de contingencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y están poniendo en práctica esta contingencia de salubridad. No está desligada del sentido común, pero Dios está en el perfecto control de todas las cosas. Hay que entender algo: en el poder de Dios, Dios es soberano sobre el mal. Significa que Dios está al control de todas las cosas. Incluso, aunque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Cómo ve? Nada. Nada puede hacer el diablo sin el poder y el permiso de Dios. Lo vemos en el libro de Job, cuando le pide permiso el diablo
de poder tocar la vida de Job. Así que Dios le da permiso. El diablo no hace nada sin el permiso de Dios. Si esto es una obra del diablo, Dios lo ha permitido. ¿Sabía usted? O sea que Dios no llegó de repente y le dijo a un ángel, Dios, hay una epidemia, hay una pandemia a nivel mundial que se llama coronavirus. Y Dios, ¿Cómo nadie me avisó? No. Dios ya sabía, en su soberanía, Dios ya sabía que esto iba a pasar. Número 2, Dios es soberano sobre todos los gobiernos y todos los gobernantes de todas las naciones. Dios pone, Dios quita reyes, Dios está al control. En Romanos 13 nos lo dice, en 2 de Crónicas capítulo 20, en el versículo 6, Dios está al control de todo el mundo. Nada se sale de su control. Mira, Dios que ganó en tal país tal candidato. ¿Cómo que ganó? A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. En tercer lugar, Dios es soberano sobre la naturaleza y los desastres naturales. No hay desastre natural, no hay huracán, no hay tornado, no hay maremoto, no hay pandemia, no hay coronavirus, no hay influenza, H1N1, no hay nada, no hay desastre que no esté bajo el perfecto control de Dios. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 107 en el versículo 29. Salmo 107, versículo 29. Fíjense cómo Dios está al control de la naturaleza y dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Calma o cambia la tempestad en sosiego. Dios cambia las tempestades. En Amós capítulo 4, en el versículo 7, nos dice la Biblia, Amós 4:7, dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la sosiega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. En el libro de Nahum, en el capítulo 1, Nahum, capítulo 1, versículo 3 al 6, nos dice, Él amenaza al mar y lo hace secar. Por favor. Él amenaza el mar y lo hace secar. Él agosta todos los collados y se derriten. Las tierras se conmueven a su presencia. Entonces, Él amenaza el mar y lo hace secar. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Preciosa palabra de Dios, preciosa palabra de Dios. Y finalmente, vamos a ver cómo Dios es soberano sobre las enfermedades y la muerte. Dios es soberano sobre las enfermedades y la muerte. En el libro de Éxodo, en el capítulo 26, nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, escucha, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Muchos citan el Salmo 91 y claro que está vigente, claro que es debajo de sus alas estarás seguro, ninguna plaga tocará tu morada, pero aquí yo veo también una condición para que ninguna plaga toque tu morada. Y la Biblia nos dice muy claramente en Éxodo capítulo 15, si oyeres atentamente la voz de Jehová, si hicieres lo recto, 2, delante de sus ojos, 3, si dieres oído a sus mandamientos, 4, si guardares sus estatutos. Luego dice, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti. ¿Estás cumpliendo estas 4 cosas delante de Dios? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás haciendo lo recto delante de Dios? ¿Estás dando tu oído a sus mandamientos? ¿Estás guardando sus estatutos? Ninguna, dice, enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti. Dios es poderoso. Dios está al control de toda
enfermedad. Porque dice, yo soy Jehová tu sanador. ¡Qué hermoso! Dios puede sanar y Dios también, si no quiere, no sana. Cuando nosotros oremos por los enfermos, no tenemos que decir, es que Dios llevó en la cruz todas nuestras enfermedades espirituales, pero Dios no sana toda enfermedad. Nosotros oramos con fe, creyendo que Dios va a sanar y pensando que Dios puede sanar, sabiendo que Dios puede sanar, pero no significa, como esos que pasen todos los enfermos, Dios va a sanar a todos los enfermos. No es cierto. A muchos Dios no los sana. Y dicen algunos versículos en el Nuevo Testamento, y hay muchos que Jesús no pudo sanar. Y hay otros que los apóstoles tampoco sanaron. Y hay otros que Dios les dice, toma vino por tus frecuentes enfermedades, como Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo decía, he orado 3 veces que Dios quite este aguijón de mi carne. Pablo tiene un aguijón, algo que le molestaba físicamente. Un mensajero de Satanás, dice la Biblia, que lo abofeteaba. Y dice, lo cual, dice Pablo, he rogado 3 veces a Dios que lo quite de mí. Y el Señor le contestó, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no sana tu enfermedad. Él puede sanar tu enfermedad, pero no significa que siempre sea su voluntad sanar tu enfermedad. Si no, entonces, ¿de qué nos vamos a morir? Si no, si todos los cristianos no se enfermaran, todo el mundo sería cristiano. Pero los cristianos también nos pasan cosas, los cristianos tenemos pruebas, pasamos enfermedades, tribulaciones, los cristianos pasamos despedidas del trabajo, pasamos crisis económicas, los cristianos pasamos todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que con los cristianos Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No nos dejará, no nos desamparará. He aquí que el Señor y en la casa de su Padre está preparando una mansión para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, también estemos cada uno de nosotros. Así que vemos que Dios está al control de las enfermedades. Dios está al control del coronavirus. Una hermana que quizás me está viendo, me dice, es que yo no quiero morirme, es que estoy muy nerviosa, es que estoy espantada. Y es increíble que, aunque está bien tomar nuestras medidas, y estemos ahí en contingencia, porque es lo más sano, es lo más prudente. Porque tú puedes tener coronavirus y contagiar a otro. Puedes ser un portador sin saberlo y sin manifestar también síntomas. Pero, ¿cuántos están, pero con una paranoia impresionante? Están con un miedo, con una paranoia que de veras se ha salido muchos de control, casi están en un búnker. Como decía un hermano, literalmente me dijo, yo ya compré despensa para 6 meses. Así me dijo, para 6 meses. Y está bien tener tu despensa y todo, pero no te afanes, dice la palabra de Dios, por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Acuérdense que para nosotros el vivir es Cristo. Y si Dios nos lleva a su presencia y nos morimos de coronavirus, o nos morimos de cualquier otra enfermedad, que es más probable que te mueras de cualquier otra enfermedad, como de diabetes, de un ataque cardíaco, o en México, que se mueren casi 50 y tantas mil personas al año por homicidios. Es más fácil que te asalten, que te maten, que te dé diabetes, que te mueras de un ataque cardíaco, que te dé coronavirus y te mueras. Esto no significa que estoy menospreciando la enfermedad, pero estamos en manos del Señor. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, ved ahora que yo soy, dice el Señor, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Ya vio? Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. Estamos todos en la mano de Dios. No existe nada en el universo de lo cual Dios no esté al control. De hecho, cada peligro potencial que enfrentemos en la vida está bajo la supervisión del Todopoderoso. Y desde luego que esta doctrina no sirve tampoco para excusar nuestra responsabilidad, cómo resistir las tentaciones.
Somos nosotros responsables de Dios, delante de Dios, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. O para que nosotros estemos preparados para la guerra espiritual. Tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, de vivir para el Señor. Así que, resumimos, el carácter, la persona de Dios, su poder, están al control de todas las cosas en esta contingencia, en estos días de pandemia, de epidemia. Sepas que Dios está al control de tu vida. No tengas temor, manada pequeña. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. En lugares delicados te hará descansar. Yo voy a pedirles que cierren un momento sus ojos. Y voy a pedirles también que no se vayan, porque estamos en nuestro servicio. Estamos en nuestro servicio y después de que yo haga esta oración, vamos a estar comentando con ustedes algunas otras cosas. Sigan con nosotros, no se vayan. Y todos los que nos están viendo, que quieran abrirle su corazón a Dios, que quieran pedirle a Dios, a Jesús, entrar a su vida, hagan esta oración. Hagan esta oración. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, ahí en la sala de tu casa, ahí en tu oficina, ahí en tu carro, donde estés viendo esta transmisión. Pídele a Cristo entrar a tu vida haciendo esta oración. Dile: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Entra en mi vida, Señor Jesús. Te recibo y te acepto. Gracias por morir por mí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén.